Saludos, mi nombre es Sofía y deseo compartir con ustedes una narración que tuvo su inicio en medio de un fuerte temporal. Arrastrado por una tormenta hasta una isla solitaria, mi vida dio un giro inesperado e irreversible. Si alguna vez se han encontrado en una encrucijada donde la lógica y los sentimientos los llevan por caminos distintos, les invito a que compartan su vivencia dejando un comentario. Por el momento, síganme para recordar juntos esa jornada trágica. Tengo 32 años y soy religiosa. Resido en un convento diminuto ubicado en las proximidades de la costa gallega. Mi existencia se centraba en la devoción y la asistencia, hasta que un día me embarqué en una nave junto a mis hermanas con el propósito de brindar auxilio a una comunidad pesquera remota. Sin embargo, a mitad del trayecto, el cielo se cubrió de sombras. Las olas se agitaron con furia y nuestra embarcación desapareció bajo las aguas. Los chillidos, el sonido de la madera al romperse y la gélida sensación me invaden la memoria mientras el agua me arrastraba hacia las profundidades. Al despertar me vi acostada en una playa de arena mojada, con la vestimenta rota y mareada. Observé a mi entorno. No se encontraba ninguna otra persona, únicamente fragmentos de la embarcación dispersos y el estruendo de las olas retumbando. Poniéndome en pie, mis piernas temblaban mientras buscaba algún indicio de actividad. Tras deambular durante mucho tiempo por la playa solitaria, percibí un sonido que provenía de los matorrales cercanos. De entre ellos emergió un individuo de estatura elevada, con el pelo húmedo adherido a la frente y una mirada confusa pero intensa. Un hombre llamado Mateo, de 40 años, se identificó como un pescador vigués que había llegado a este lugar debido a la tormenta que hundió su embarcación. Al observarme, con mi vestimenta desgastada y la cruz todavía pendiendo de mi cuello, se detuvo repentinamente, como si dudara de lo que estaba presenciando. Inquirió con un tono áspero si eras religiosa. Asentí, intentando conservar la serenidad de alguien familiarizado con superar desafíos. Decidimos unir nuestras fuerzas de inmediato para garantizar nuestra supervivencia. Encontró Mateo agua sin sal en un riachuelo rodeado de árboles. Recolecté algunas frutas del bosque y unimos esfuerzos para erigir una modesta choza con ramas y hojas caídas. Al principio, nuestra conversación se centraba en sobrellevar cada momento, hacer una fogata y conseguir alimentos. Sin embargo, en ocasiones, sus miradas se posaban en mí por un lapso mayor al requerido. Decidí que solo se trataba de la curiosidad de alguien desorientado, aunque en mi interior empezaba a surgir una extraña sensación. En la isla desierta cerca de Galicia, los días transcurrieron mientras Mateo y yo nos adaptábamos al exigente ritmo de la vida en ese lugar. Me contó acerca de su existencia. Un pescador experimentado en el mar desde su infancia se sentía aburrido al ver la televisión, ya que los viajes no le proporcionaban felicidad como antes. Expresó que subió a bordo de la embarcación con la intención de hallarse a sí mismo, mientras su mirada se perdía en las llamas. Expresé brevemente mi experiencia en el convento, la tranquilidad durante la oración y la alegría al brindar apoyo a los demás. Sin embargo, no mencioné demasiado. No deseaba que se enterara de que, en ocasiones, había puesto en duda la senda que escogí, incluso dentro de mi creencia. El encanto de Mateo resultaba peculiar. Mostraba fortaleza y practicidad, sin embargo, revelaba cierta fragilidad al referirse a los días que transcurrían sin propósito. Empecé a sentir admiración por la constancia que mostraba, ya sea cortando árboles, prendiendo fuego o esperando tranquilamente para pescar con una vara improvisada. Por otro lado, él mostraba interés en mi calma. Una vez me cuestionó si alguna vez experimentaba temor, mientras con tranquilidad curaba una lesión en su mano utilizando hojas. Mostró una sonrisa. Por supuesto que sí, pienso que aún existo por algún motivo. Su mirada penetrante me hizo sentir un leve temblor en el corazón, una emoción que pronto logré controlar. ¿Cuál es su opinión acerca de la idea de compartir una isla deshabitada con una persona desconocida? ¿Podría la soledad llevarlos a estar más cerca de esa persona? Por favor, comparte la información en la sección de comentarios. Para mí, esa proximidad se estableció de manera espontánea en cada interacción.
Después de abordar la cuestión práctica de conservar la llama durante la noche, nos adentramos en conversaciones de mayor calado, la razón de existir, el rumbo de nuestras vidas y el motivo de nuestro encuentro en ese lugar. En una noche estrellada y con el murmullo constante del mar de fondo, Mateo decidió hablar, rompiendo así la tranquilidad del momento. Sofía, ¿alguna vez has cuestionado tu creencia? ¿Alguna vez has deseado experimentar un estilo de vida distinto? Me quedé sin palabras, observando las llamas. Contesté afirmativamente, con un tono de voz suave pero decidido. Cuando tengo incertidumbre, hallar tranquilidad en la oración es mi refugio. Aunque asintió, sus ojos reflejaban cierta confusión y parecían buscar algo en mi expresión. La conexión entre Mateo y yo se fortalecía cada vez más, como un lazo invisible que nos unía. Comenzó a observarme con otros ojos, ya no solo como una colega en esta situación extrema, sino como una mujer. Cada vez que mi mano rozaba la suya accidentalmente al pasarle la leña, o cuando se detenía más cerca de lo debido para resguardarme de la lluvia, experimentaba una sensación de pesar. Recordaba constantemente la necesidad de mantener cierta separación y de honrar mi compromiso con lo divino. Sin embargo, mis sentimientos no seguían ninguna instrucción. Mientras recorríamos la isla en busca de provisiones adicionales, una lluvia inesperada nos tomó por sorpresa. Nos dirigimos rápidamente a la tienda, completamente mojados, riendo a carcajadas por nuestra falta de coordinación. Bajo el techito diminuto, la atmósfera húmeda y el sonido repetitivo de la lluvia creaban un ambiente más acogedor. Mateo se sentó a mi lado, su calor se filtraba a través de mi vestimenta empapada. Con una voz profunda y acogedora, consultó si sentías frío. Sacudí la cabeza en señal de negación. Sin embargo, él procedió a colocar una hoja seca sobre mis hombros. Su mano se detuvo al acercarse a mi cuello. Levanté la mirada y me topé con sus ojos, profundos y ardientes, como una llama que no se puede extinguir. Con un susurro, su mano se movió suavemente por encima de mi hombro, pronunciando mi nombre. No deseo simplemente seguir adelante, mi deseo es compartir mi vida contigo. Sentía cómo mi corazón latía con intensidad, mi respiración se agitaba y comprendía la necesidad de alejarme, reafirmar mi creencia. Sin embargo, no lo realicé. Permití que su mano permaneciera junto a la mía, dejando que su calor se deslizara sobre mi piel hasta que, en un instante de descontrol, me acerqué hacia él. Los labios de él rozaron los míos, un beso pausado y profundo, como si fuéramos llevados por el vaivén del mar. Experimenté la potencia de sus brazos al acercarme, su cuerpo apretándose contra el mío a través de la tela mojada, su aliento cálido en mi mejilla. Nos encontramos en el suelo de la tienda, escuchando el crujir de las hojas secas bajo mi espalda, mientras la débil luz del fuego exterior se filtraba por las grietas, bailando en su rostro. Mientras él me besaba, pude sentir la solidez de sus músculos bajo mis manos, las cuales se aferraban a sus hombros al escucharle susurrar mi nombre. Sofía resonaba como una petición incontenible. Me sumergí por completo en ese momento, cuando desaparecían todas las barreras. Mientras la lluvia caía, nuestros suspiros entrecortados se fundían con el sonido ambiente, y en ese instante, la presencia divina se desvaneció de mi mente. Se me escapó mi voto, y en ese momento solo el fuego nos separaba a Mateo y a mí. Un fuego acogedor y amenazante, que otorga libertad pero al mismo tiempo está vedado. Sin embargo, al detenerse la lluvia y volver la calma, me desperté repentinamente. Después de empujarlo, me senté y abracé la cruz que llevaba en el cuello, todavía con la respiración agitada. Murmuré con voz entrecortada: «Es imposible». La mirada de Mateo estaba cargada de sufrimiento y anhelo cuando me observó. Expresó que no lamentaba sus acciones, sin embargo, al voltear, sentí como la culpa empezaba a invadirme, con el corazón cargado. Después de esa noche, la atmósfera entre Mateo y yo se hizo pesada, como si una barrera invisible se hubiera creado entre nosotros. Evitaba fijar la mirada en sus ojos. Los profundos ojos color castaño que me habían llevado a olvidar mi promesa, ahora solo traían consigo sufrimiento y arrepentimiento.
Trataba de concentrarme en las labores de supervivencia, organizando la madera, inspeccionando las frutas restantes, ocupando mis manos y alejando mis pensamientos de los recuerdos mientras llovía. Cada vez que se aproximaba, ya fuera para entregarme una botella de agua o para compartir en silencio el fuego, percibía su calor como una señal silenciosa de aquel instante en que traspasamos el límite. No se trataba únicamente de su existencia física, sino de una llama que persistía en mi interior, reconfortante y ardiente a la vez. Al amanecer, mientras me encontraba en oración junto al océano, Mateo me hizo señas desde la distancia. Su voz sonaba áspera, impregnada de un tono áspero y desgarrador. «Oye, Sofía, no te pierdas esto». Me dirigí rápidamente hacia su posición y lo encontré al lado de un antiguo recipiente de madera que yacía varado en la costa, con una forma distorsionada, recubierto de algas, pero sin daños aparentes. Procedimos a abrirla. En el interior se encontraban varios paquetes de alimentos deshidratados, un botiquín pequeño y, sobre todo, una radio deteriorada que parecía estar operativa. Arrodillado en la arena, sosteniendo mi cruz, levanté la mirada al cielo para expresar mi gratitud a Dios por este símbolo de rescate. Mis mejillas se mojaron con lágrimas, no solo por anhelar ser salvada, sino por la carga de culpabilidad que me oprimía. Mateo permaneció en ese lugar, inspeccionando la radio en completo silencio, sin expresar muchas palabras. Expresó con frialdad su deseo de que la solución sea efectiva, mientras giraba los controles con sus manos rugosas, temiendo perecer en ese lugar apartado. La calidez que solía tener su voz ya no estaba presente, como si estuviera tratando de alejarse, ya sea de mí o de sus propias emociones. Durante varios días nos fuimos relevando para testear la radio, permaneciendo juntos en un silencio cargado. Al fin, durante una tarde con el firmamento lleno de nubes grises, el sonido del dispositivo se vio interrumpido por una voz distante. «Presente, servicio de rescate en el mar. ¿Pueden oírme?» Mis lágrimas caían mientras ocultaba mi rostro entre mis manos. Mateo giraba el dial de la radio y soltaba carcajadas, siendo la primera vez que escuchaba risas desde aquella noche. Estaba en camino un barco de salvamento. Habían localizado nuestra ubicación. Comenzamos a alistarnos para irnos, recogiendo la carpa y organizando lo poco que nos quedaba. Sin embargo, sentía un gran pesar en el corazón. Tenía el deseo de huir de esta isla para dejar atrás mi error, aunque me preocupaba que al marcharme algo importante se quedara atrás. Al despuntar el sol, Mateo se encontraba en la costa, con las manos guardadas en los bolsillos, observando el horizonte. Caminé hacia allí, con la arena fría rozando mis pies descalzos y mi corazón latiendo con tanta intensidad que parecía a punto de quebrarse. Volteó hacia mí, su mirada se encontró con la mía. Las llamas ya no brillaban bajo la lluvia, sino que se mostraban melancólicas, intensas, llenas de innumerables palabras no expresadas. «Sofía», murmuró con seriedad y un dejo de nerviosismo. «¿Cómo reaccionarías si te confesara mi amor?» Incliné mi cabeza hacia abajo, apretando con fuerza la cruz hasta sentir dolor en mis manos, como si fuera el único obstáculo para evitar volver a caer. Le dije a Mateo en voz baja y con la voz entrecortada por el llanto que no podía corresponderle, ya que tomé la decisión de entregarme a Dios hace tiempo. Una expresión melancólica se dibujó en su rostro, una sonrisa débil como la luz del sol al atardecer, mientras se aproximaba lentamente, su respiración acariciando mi pelo. «Sin embargo, me seleccionaste a mí, Sofía», expresó, con su mano suspendida en el aire como si pretendiera entrar en contacto conmigo, pero sin la valentía suficiente. «Aunque haya sido solo por una noche, pude percibir tus sentimientos». Las palabras que pronunció cortaron como una navaja en mi corazón, dejándome sin aliento. Volteé mi rostro, viendo cómo las lágrimas caían en la arena, sin poder contestar, al ser consciente de su acierto. Y eso causaba un mayor sufrimiento en mí. Al divisar la embarcación de salvamento en el horizonte, Mateo y yo nos detuvimos a cierta distancia, sin pronunciar palabra alguna. El ruido de la sirena interrumpió la tranquilidad que reinaba en la costa. Embarcamos en completo silencio, únicamente acompañados por el sonido del mar y el motor.
Tomé asiento en la parte posterior, aferrando mi cruz con determinación, observando cómo la isla se iba desvaneciendo, mientras mi corazón se debatía entre la tranquilidad y la melancolía. Me siento aliviado, sabiendo que pronto regresaré a mi rutina diaria. La nostalgia me invadía al ser consciente de que había depositado una parte esencial de mi ser en aquel lugar de la playa. Esa parte que se había fusionado con Mateo en un abrir y cerrar de ojos era imposible de eliminar. Le eché un vistazo de soslayo. En la proa se encontraba Mateo, con la espalda erguida, su melena ondeando con la brisa marina, sin siquiera voltear a mirarme. Mientras observaba cómo sus hombros se movían con un ligero temblor, me cuestioné si él enfrentaba la misma lucha que yo, debatiéndose entre dejar ir o aferrarse a un recuerdo sin perspectivas. Bajo un cielo teñido de tonos rojizos, la embarcación llegó al puerto de Vigo al caer la tarde. Descendimos con el ruido del grupo de salvamento a nuestro alrededor. Sin embargo, entre Mateo y yo existía una distancia que pasaba desapercibida para los demás. En el momento final, sus ojos centelleaban con un mensaje no verbal, dirigiéndose a mí con intensidad. Después, se giró y se encaminó hacia las calles que lo conducirían a su casa. Permanecí en ese lugar, sintiendo la brisa marina que atravesaba mi vestimenta rasgada, con la mano sobre el pecho donde mi corazón seguía latiendo agitado. Despedí a Mateo en un susurro, consciente de que mis palabras se perdían en el aire, reconociendo que ese adiós no solo era dirigido a él, sino también a la parte de mí que se había perdido. Al subir al coche del convento que vino a recogerme, observé a través de la ventana cómo su silueta se desvanecía detrás de los techos. Con los ojos cerrados, las lágrimas rodando por mis mejillas, mi corazón cargado por una ausencia que no lograba describir. Desde aquel momento, han transcurrido varios meses. Al regresar al convento, continué con mis labores habituales. Sin embargo, al caer la noche y al postrarme para orar, Mateo persiste en mis pensamientos de manera imborrable. Su risa, su contacto, el beso en medio de la lluvia. He transgredido un límite, he sido desleal a mi promesa con Dios y siento el peso de ese pecado como una carga inmensa. En la capilla derramo lágrimas, implorando el perdón divino, mientras siento un profundo dolor en mi corazón. Lamento haber sucumbido a la tentación o no ser capaz de borrarlo de mi mente. Recibí una carta de Mateo entregada por una persona desconocida. Sigue explorando el propósito de tu existencia, Sofía, aunque no lo imagines, ha sido mi salvación. Al leerla, me desmoroné, con lágrimas brotando. Experimentó un cambio. Realiza labores voluntarias, se dedica al servicio de los demás, todo gracias a mi persona. Sin embargo, he perdido mi inocencia delante de Dios. Si estuvieran en mi situación, ¿se darían la oportunidad de perdonarse a ustedes mismos? ¿Acaso estarían condenados a una vida de arrepentimiento eterno? Aquí tienes mi relato. Nos enseña que la fe no siempre triunfa sobre la tentación, pero el acto de arrepentirse puede conducirnos de regreso hacia la luz. A pesar de haber cometido un error, elijo tener fe en que Dios sigue ofreciéndome su ayuda. ¿Cuál es la opinión acerca de la determinación que he tomado? En caso de haber experimentado una situación en la que se vieron tentados a dejar de lado sus principios, ¿cómo lograron resistir y mantenerse fieles a sus valores? En los comentarios me gustaría escuchar sus recomendaciones. Si el relato les conmovió, les invito a darle me gusta y suscribirse al canal Registro de Infidelidades en este preciso instante. Presentamos relatos profundos que ponen a prueba su corazón y espíritu. No se pueden perder esta oportunidad. Acompáñenme en la exploración de experiencias emocionales intensas. Nos vemos pronto.